Bien, muchachos, vamos a resolver nuestro siguiente ejercicio, que es el cálculo de la pendiente de una línea tangente a una curva. Todo esto lo vamos a hacer a partir de trazar rectas secantes. Espero que ustedes recuerden de trigonometría lo que es la pendiente, la tangente y las rectas secantes. Vamos a iniciar. Nuestro ejercicio dice, la siguiente gráfica presenta una línea tangente a una curva. La curva se llama f de x y el punto de tangencia es el punto que tiene coordenadas a, f de a. Visualmente en la gráfica podemos observar que aquí está el punto P con coordenadas a, f a. Eso significa que en el eje X tiene un valor de a y en el eje Y tiene un valor de f de a. Sobre nuestra gráfica, a mí me interesa trazar o encontrar la pendiente de la línea tangente. La línea tangente es esta línea. Es una línea que solamente toca en un punto a la curva. Pero no tengo más datos para calcular la pendiente. Ustedes recordarán que para calcular la pendiente se requieren 2 puntos y yo solamente tengo uno. Entonces yo voy a comenzar a buscar los otros puntos. Comienzo por localizar el punto Q2, lo tengo aquí, lo tengo retirado, pero ahí está. Puedo trazar Q3, Q4, Q5 y así sucesivamente. Puedo trazar infinidad de rectas, pero con estas es más que suficiente para observar lo que queremos demostrar. Entonces pasamos a lo siguiente. Una vez que ya tengo mi recta y mi curva, mi objetivo es encontrar cuál es la ecuación de la línea tangente. Tengo mi curva, tengo mi punto con coordenadas A y f de A. Y tengo mi punto X, aquí está, que es el que les había mencionado hace rato. Observen que X tiene coordenada, Q2 tiene coordenadas X2, f de X2. El punto X2 se localiza en el eje X y el punto f de X2 se localiza en el eje de las Y. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a trazar una línea que una a P con Q2. Al trazar esta línea, estoy formando una recta que ustedes ya conocen como una recta secante. Como yo ya conozco 2 puntos, a partir de 2 puntos puedo calcular la pendiente de esa recta. Recordarán que la fórmula para el cálculo de la pendiente es, para empezar, se representa con m. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí debemos de sustituir quién es y2. Y2 es mi coordenada en Y de mi punto más alejado, que es f de x2. Y1 es mi coordenada de mi punto más cercano, que es P, que es f de A. Entre x2, x2 es la coordenada de mi punto más alejado, que es x2, menos x1, que es de mi punto P, que tiene coordenadas en A. Hasta ahí es todo lo que puedo hacer, no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque no tengo más valores. Pero ya conozco yo la pendiente del punto P al punto Q2. Pero a mí no me interesa la pendiente de punto P a Q2, me interesa la pendiente de la línea tangente. Trazo otro punto más. A este punto lo voy a llamar Q3. Vuelvo a hacer lo mismo, 1P al punto Q3. Una vez que lo uní, observo que también es una recta secante y puedo calcular su pendiente. ¿Por qué? Porque conozco 2 puntos. Calculo la pendiente de P a Q3. Observen que es la misma fórmula, Y2 menos Y1, pero en este caso Y pasa a ser f de X3 menos Y1, que es f de A, entre X2, que es X3, menos X1, que es A. Observamos que ya me acerqué más. Observen, ya estoy más cerca de mi recta tangente, pero aún estoy retirado. Vuelvo a trazar otro punto Q4 y este punto Q4 lo voy a unir por medio de una recta al punto P. Una vez que tengo la recta, observo que es otra recta secante, pero como tengo 2 puntos, puedo calcular su pendiente. La fórmula, la ecuación de su pendiente va a ser la pendiente de P a Q4 es igual a f de X4 menos f de A entre x4 menos a, por el mismo proceso anterior. Observo que ya mi recta secante está más próxima a mi recta tangente, pero todavía no es mi recta tangente. Trazo otro punto Q5. Este punto Q5 tiene coordenadas x5, f de x5. Vuelvo a hacer la misma situación. Lo uno a P por medio de una recta y calculo su pendiente. Ahí tenemos la fórmula. Me acerqué más, ya me aproximé más, pero todavía no. Entonces trazo un punto Q6.
lo uno con una recta, AP, y calculo su pendiente. F de Q6 menos F de A entre X6 menos A. Vuelvo a hacer lo mismo, trazo un punto Q7. Q7 lo uno a P por medio de una recta. Esta recta voy a calcular su pendiente. Entonces me queda que la pendiente de P a Q7 es F de X7 menos F de A entre X7 menos A. Observamos que conforme fui trazando las rectas secantes, cada vez me aproximé más a mi recta tangente y a mí me interesa la ecuación de la línea tangente. Es decir, ¿qué es lo que estuve haciendo con todo este ejercicio? Cada vez me estuve aproximando más a mi recta tangente. ¿En qué momento voy a encontrar mi recta tangente? Cuando yo genere infinidad de rectas secantes. Observamos que mi punto X, en este caso iniciamos con X2, después X3, X4, bla, bla. Mi punto X cada vez se va aproximando más a mi punto A. Y mi punto F de X cada vez se va aproximando a F de A. Entonces, el límite de mi línea tangente, de mi línea tangente, va a ser cuando la línea secante y el valor de X se aproxime a A. Esto va a ser el límite de F de X, que son las coordenadas del punto Q, menos F de A, que es la coordenada del punto P, entre X, coordenada del punto Q, menos A, coordenada del punto P, cuando X se aproxima cada vez más a A. ¿Qué fue lo que encontramos entonces? Como conclusión, dice, como podrás observar en la gráfica, mientras más se acerca el punto Q de la recta secante al punto P, la recta secante se aproxima a ser la recta tangente. La pendiente de la recta tangente se aproxima a ser la pendiente de la recta secante. ¿En qué momento la recta secante se transforma en la recta tangente? Es decir, ¿en qué momento mi recta secante va a estar exactamente encima de mi recta tangente de tal forma que va a dejar de ser secante y va a pasar a ser tangente? Esto va a suceder cuando se tracen infinidad de rectas secantes cada vez más próximas a la recta tangente. Con ello se podrá encontrar la pendiente de la recta tangente. Cada vez nos aproximamos más a la pendiente de la recta tangente.